pérdida de certificaciones para exportación y deterioro de especies pesqueras. En la mesa 3, apertura de mercados a los pescados y mariscos mexicanos, nos acompaña maestra Mariana Asis, directora de campañas de transparencia de Oceana México. Licenciado Alejandro Bonilla Muñoz, encargado de la Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas. Maestra Renata Terrazas, vicepresidenta de Oceana México. Agradecemos la presencia de la senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, quien realizará la moderación de esta mesa. Le cedo el uso de la palabra, senadora. Muy buenas tardes. Quiero saludar a todos los interesados en el desarrollo de la pesca en México, en sus perspectivas, en su porvenir y desde luego en su presente. Aprecio y saludo a mis colegas senadoras y senadores. Percibo que está aquí Jorge Carlos Ramírez Marín, distinguido legislador de Yucatán. Saludo a los panelistas de esta mesa. Muchas gracias por colaborar con el Instituto Belisario Domínguez y desde luego al secretario ejecutivo del Instituto Belisario Domínguez, al maestro Rodrigo Ávila Barreiro. Qué bueno que el Instituto Belisario Domínguez aborda temas estratégicos y de la mayor importancia para el desarrollo nacional. Quizá me debieron anunciar no como presidenta de la Comisión de América Latina y el Caribe, sino como integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural, Alimentación y Conexas, que es esa la comisión que existe aquí en el Senado. Quiero decirles que muchos hemos propugnado porque haya una comisión de pesca, que nos parece pertinente, que nos parece necesario, y tal vez también me debieron haber presentado como hija de un cooperativista, de alguien que fue presidente de la Confederación Nacional Cooperativa en el siglo pasado, y como gente muy vinculada con el tema cooperativo pesquero, puesto que como subsecretaria de Reforma Agraria tuvimos oportunidad de impulsar el desarrollo de las cooperativas pesqueras, particularmente en la región norte de nuestro país y en la zona de la península. Hoy me corresponde abordar el tema 3 de un muy interesante evento. El tema 3 corresponde a apertura de mercados a los pescados y mariscos mexicanos. En este panel concurren personas muy interesantes, muy conocedoras, muy valiosas, y vamos a irlos presentando de manera inmediata a su intervención. Vamos a iniciar este foro con la maestra Mariana Asis, quien es directora de campañas de transparencia Oceana México. Mariana Asis es abogada ambiental, estudió Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas en la University College London. Ha trabajado en el sector ambiental desde hace 8 años, en el sector público en proyectos enfocados a mejorar la calidad de agua de los ríos de México, así como en la Suprema Corte de Justicia, promoviendo el derecho a un medio ambiente sano. Actualmente, como ya lo dije,
es la directora de campañas de transparencia en Oceana en México. Por favor, Mariana, tienes el uso de la palabra. ¿Hasta por cuántos? Hasta por 10, 12 minutos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación al Instituto Belisario Domínguez. Muchísimas gracias también pues, que nos acompaña en esta mesa. A mí me gustaría platicarles acerca de la apertura de mercados internacionales a los pescados y mariscos mexicanos. Muchas y muchos de los que estamos aquí sabemos el gran valor que tienen nuestros productos en los mercados internacionales. Sabemos que son productos altamente buscados. Sin embargo, actualmente estamos enfrentando una serie de retos para poder posicionar estos productos y pues para poder colocarlos en los mercados con el valor que tienen. Ya José Luis Carrillo, chino, como le decimos de cariño, nos podrá platicar de más cerca la experiencia que viven los pescadores al momento de tratar de posicionar estos productos, pero pues a mí me gustaría abordarlo en temas más amplios desde el enfoque que le podemos dar en la política pública y pues desde las soluciones que desde Oceana estamos proponiendo para enfrentar estas problemáticas que está atravesando el sector pesquero para poder posicionar estos productos. La siguiente, por favor. No quiero aburrirlos con números, esto es solo para poner en contexto la posición que tienen los pescados y mariscos mexicanos. Nosotros nos dimos a la tarea de analizar pues, las exportaciones e importaciones que realiza México en materia pesquera y pues vemos que hay un superávit, ¿no? Vemos que exportamos más productos de los que importamos y esto nos da una idea a grandes rasgos pues, del gran valor que tienen los mercados internacionales y de lo importante que es este producto y el poder colocarlo para poder traer ingresos y divisas al país. Esto no es solo en términos macroeconómicos, sino también el hecho de que podamos exportar nuestros productos pues tiene impactos positivos en las comunidades pesqueras, ya que muchas veces les permite posicionar de mejor manera su producto, incluso venderlo a precios más altos, lo cual también ayuda a reducir la presión que tiene el océano de sobreexplotación, ¿no? Si se puede pescar un menor número de productos y posicionarlo a mejores precios, pues podemos tal vez también combatir esta sobreexplotación de los productos pesqueros de la que tanto hablaron en la mesa anterior. La siguiente, por favor. Aquí sí nos enfocamos en lo que representa, ya hablando de exportaciones, dejando un poco de fuera las importaciones, vemos pues que México tiene importantes socios comerciales en materia pesquera. ¿Qué significa esto? Pues países a los que exportamos un gran porcentaje de nuestros productos. Aquí podemos ver que nuestros principales socios comerciales en materia pesquera son, como a muchos no les vendrá de sorpresa, Estados Unidos, países de la Unión Europea como es Italia, como es España, y Japón también es un importante socio comercial de México. Y más adelante pues les contaré por qué nos importa tanto estos países y por qué hacemos especial énfasis en la cantidad de productos que exportamos a estos países. Si vemos aquí el mayor recuadro, el gran recuadro azul, pues es la cantidad de los ingresos que recibimos como país por los productos pesqueros que hemos importado a Estados Unidos desde el 2003 hasta el 2020, de acuerdo a los datos que tiene el INEGI. La siguiente, por favor. Y pues, como ya mencionamos, tenemos un gran sector pesquero, necesitamos posicionar estos productos en mercados internacionales, es de gran importancia poder posicionar estos productos. Sin embargo, pues nos hemos enfrentado a una serie de problemáticas para poder hacer esto. Y creo que ya se habló mucho de estas problemáticas en las mesas, entonces no me gustaría ahondar demasiado. Pero bueno, la primera es la de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Ya se ha mencionado hasta el cansancio que en México tenemos una enorme problemática de pesca pues, que afecta la salud de los océanos, que afecta a pescadoras y pescadores que realizan su actividad de manera legal. Aquí tenemos importantes representantes de esa actividad y pues también tiene problemas en el acceso a estos mercados internacionales de los que hablábamos. Hay estudios que hablan que hasta un 50% de la pesca de México proviene de la pesca ilegal no declarada no reglamentada. La CONAPESCA, en este programa nacional de pesca que anunció Bernardino al inicio de este foro,
estima que puede superar el 40%, entonces ya una vez que hemos dicho esto en documentos oficiales, llega el momento de hacer algo al respecto y pues poner en práctica algunas de las acciones que menciona este programa. Algunas otras de las problemáticas que tenemos actualmente en materia de acceso a mercados, pues son las sanciones comerciales que ha atravesado México en años recientes. Ya se mencionó también el caso del camarón, de hecho la senadora Paredes me parece que estuvo en una audiencia con el comisionado en donde pues, se pidió que se rindiera cuentas, ¿no?, de qué está haciendo México para combatir la pesca ilegal y qué se está haciendo para poder justamente frenar estas sanciones que vienen de Estados Unidos. Otro caso pues, que estamos atravesando actualmente y que no tiene mucho que entró en vigor fueron estas sanciones de restricción de acceso a puertos, porque se detectaron pues, un gran número de embarcaciones realizando pesca ilegal en aguas norteamericanas. Entonces, esta inacción, esta falta de medidas concretas de combate a la pesca ilegal está teniendo también consecuencias en el acceso que tenemos como México a los mercados internacionales y la posibilidad de posicionar estos productos en importantes mercados. Y bueno, por último, una problemática o también causa de estos efectos que estamos viendo como las restricciones comerciales es que no tenemos las herramientas adecuadas para hacer frente a este tipo de problemáticas. Actualmente es sumamente difícil diferenciar el producto legal del ilegal en los mercados. Entran a los mismos espacios, los venden en los mismos lugares porque no tenemos las herramientas adecuadas para poder diferenciar el producto legal del producto ilegal. Y aquí es donde pues, entra a colación una propuesta, una herramienta que hemos estado trabajando desde Oceana y no de manera aislada. Ya se mencionó que la norma de trazabilidad, la norma oficial de trazabilidad de pescados y mariscos mexicanos es algo que se empezó a trabajar desde el 2019 con la CONAPESCA. Se empezó a trabajar con miembros del sector pesquero también que entienden el beneficio de tener una norma de trazabilidad, de contar con las herramientas legales para poder comprobar que su producto realmente viene de la pesca legal, y también se empezó a elaborar de la mano de otras organizaciones de la sociedad civil, no solo Oceana. Entonces yo hago especial énfasis en esta herramienta porque hemos hablado que la inspección y vigilancia es un tema sumamente complejo, que no podemos estar persiguiendo lanchas en el mar, que México tiene más de 11,000 kilómetros de litoral, que es imposible estar inspeccionando de manera física cada esquina. Entonces consideramos que nos tenemos que hacer de las herramientas modernas de la tecnología para que realmente pues la inspección y vigilancia y la comprobación de la pesca legal pueda hacerse una realidad y no tengamos que estar justamente dependiendo de que tengamos o podamos cubrir todo el territorio marino, lo cual, como ya se dijo, pues es imposible. La siguiente, por favor. También hacemos especial énfasis en la importancia de la trazabilidad porque vemos que es algo que los mercados internacionales ya piden. Hemos hablado de la importancia de posicionar los productos de la pesca mexicana en los mercados internacionales, de los beneficios que esto puede traer para las comunidades pesqueras, y vemos que hay varios países que, si se dan cuenta, son los que justamente en las primeras diapositivas vimos que son nuestros principales socios comerciales, que exigen la trazabilidad ya como un requisito para poder vender este producto en sus países. ¿Qué pasa? Pues que cada vez hay un sector de consumo más amplio que exige conocer la legal procedencia de los productos pesqueros, que exige sustentabilidad de los productos que están consumiendo, y la trazabilidad es un mecanismo para lograr esto. Entonces aquí menciono pues 3 importantes ejemplos que, como mencionaba, están relacionados con los países que son nuestros principales socios comerciales en materia pesquera. Estados Unidos tiene un sistema que se conoce como SIM, Seafood Imports Monitoring Program, en donde exige la trazabilidad de 3 especies pesqueras que importan. Aquí, pues, para México esto es de gran importancia porque engloba especies como el mero, como el huachinango o como el camarón, que son especies pues, de gran importancia para el sector exportador. Estados Unidos ha invertido en fortalecer este sistema, entonces cada vez se va a exigir pues, una mayor rigurosidad para poder exportar nuestros productos a este país.
Otro ejemplo claro de la trazabilidad es la Unión Europea, en donde se requiere un certificado de trazabilidad para que los productos pesqueros se puedan vender en los países de esta comunidad. Entonces, vemos que es algo que están exigiendo los mercados. Japón también está por entrar en vigor una norma de trazabilidad donde se exige conocer el origen de los productos pesqueros que llegan a sus costas, que se venden en su territorio. Entonces, pues a través de estos tres ejemplos podemos ver que realmente no nos podemos quedar atrás en el requisito de la trazabilidad, ¿no? Que es algo que México necesita, que es algo que México requiere para poder posicionar sus productos de manera competitiva en mercados internacionales y pues justamente para evitar estas restricciones comerciales que hemos enfrentado. La siguiente, por favor. Y pues, ¿qué nos permite conocer la trazabilidad? Porque es algo que se utiliza para combatir la pesca ilegal. Lo que nos permite conocer la trazabilidad es el camino que recorre el producto pesquero del barco al plato. Entonces, lo que esto nos permite es conocer realmente quién capturó el producto, al amparo de qué permisos, si se respetaron importantes normas de conservación que ya hemos visto, como los periodos de veda, tallas mínimas, volúmenes máximos. Entonces, al poder hacer un seguimiento de toda la cadena de valor del pescado, pues nosotros lo que podemos hacer es realmente cerrarle la puerta de entrada a los mercados a todo aquel producto que no pueda comprobar su legal procedencia. La siguiente, por favor. Aquí pues una breve historia que ya se discutió de cómo ha sido desarrollada esta norma de trazabilidad. Se empezó en el 2019 y lo que vemos es que actualmente se encuentra en manos de la CONAPESCA. Sabemos que estamos en el Senado, que ustedes no pueden aprobar esta norma oficial mexicana. Sin embargo, consideramos que pues, el importante papel que tienen como legisladores, el importante papel que tienen para ejercer presión sobre la administración pública para que cumpla con sus funciones, para proteger al sector pesquero, para asegurar mercados internacionales, pues es de suma importancia para que esta norma pueda avanzar y eventualmente ser aprobada. La siguiente, por favor. Y pues creo que ya lo mencionamos a lo largo de esta presentación, pero una norma de trazabilidad, como mencionamos, nos permite pues, evitar la entrada de la pesca ilegal al mercado formal, nos permite evitar las sanciones comerciales que ya hemos visto actualmente que suceden, le da confianza a los mercados internacionales en los productos pesqueros, amplía el acceso a estos mercados y pues por último también permite dirigir las preferencias de los mercados hacia productos más sustentables y poder posicionar de mejor manera los productos de quienes se preocupan por el cuidado del medio ambiente, como ya nos mencionaba Hubert, como probablemente el chino nos platicará más adelante. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, para no quedarnos un poco enfrascados en la trazabilidad, también vemos que existen otros mecanismos disponibles para poder demostrar la legal procedencia de nuestros productos pesqueros. Una de estas es la disponibilidad de información sobre el monitoreo satelital. Ya hemos mencionado que la CONAPESCA tiene estas herramientas que se pueden monitorear satelitalmente a embarcaciones pesqueras. Nos gustaría que se ampliara este número de embarcaciones. La imagen que ven aquí es la del Alto Golfo de California, que sabemos que es una zona donde hay pues, muchas problemáticas, ya se mencionaron en este foro. Y lo que esto nos permite ver es que si ven la zona de la esquina superior derecha, es el polígono de cero tolerancia de protección de vaquita marina. Y podemos ver que embarcaciones monitoreadas satelitalmente prácticamente no entran a pescar en esta zona. Los puntos verdes y blancos es donde se lleva a cabo la mayor actividad pesquera. Entonces consideramos que la transparencia no solo permite pues, señalar a quienes hacen malas cosas, sino también señalar a quienes cumplen con la normatividad y pues poder hacer frente a estas acusaciones que hemos recibido por parte de países vecinos, de países que compran nuestro producto, poderles demostrar que el producto mexicano pues sí tiene una legal procedencia y evitar estas sanciones generalizadas que estamos viendo actualmente.
Y por último, pues es la firma del acuerdo sobre medidas del Estado Rector de Puerto, que ya se mencionó también previamente, pero nos permite demostrar que México es un país que toma acciones concretas sobre la pesca ilegal, nos permite ser parte de una red de colaboración global. Nuestros principales socios comerciales ya son parte de este acuerdo. México se comprometió a firmarlo en el momento que suscribió el TME y pues consideramos que es una de las herramientas fundamentales que tenemos para tomar acciones contundentes de combate a la pesca ilegal y pues también dar un mensaje hacia el exterior que México es un país que toma en serio el combate a la pesca ilegal. Entonces, estas son algunas de las acciones que proponemos: la trazabilidad, la mayor transparencia del sector pesquero, la firma de acuerdos internacionales para el combate a la pesca ilegal, y consideramos que pues, esto puede ser de gran utilidad para el sector pesquero y ayudarnos a abrir mercados internacionales y evitar sanciones. Muchísimas gracias y ese es todo mi tiempo. Muchas gracias, pues siempre es muy interesante una visión general del tema. Vamos a pedirle a don José Luis Carrillo Galás, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, que nos haga el favor de ser el siguiente ponente. Don José Luis Carrillo Galás es originario y residente de Progreso, Yucatán. Tiene más de 40 años de experiencia en el sector pesquero. Actualmente es presidente del Consejo de Administración de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, CONMECOP. Colabora con los 3 niveles de gobierno en el diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo y modernización del sector pesquero y acuícola. Trabaja con las federaciones agremiadas en la CONMECOP para consolidar la organización del sector ribereño y aprovechar oportunidades de desarrollo y de inmersión en mercados nacionales e internacionales. Esto último le ha llevado a participar en diferentes misiones comerciales a varios países. Decidió dedicarse a la pesca después de haber cursado 2 años de la licenciatura en Derecho. Ha sido capitán de barco, así como diferentes oficios, pero siempre relacionado con la pesca. Las pesquerías en las que ha trabajado son pulpo, langosta, escama y pepino de mar. Adelante, don José Luis. Sí, buenas tardes. Con el permiso de la senadora actriz Padre Raquel, me consta su formación y su inclinación por la pesca. Nos ha visitado en muchas ocasiones en la ciudad de Mérida, Yucatán, Progreso. Mariana, Renata, señor Alejandro Bonilla, representante de la Secretaría de Economía, mi compañero que viene por representación del Instituto Belisario Domínguez. Gracias por la invitación. Y después de escuchar tantas intervenciones interesantes, realmente te queda poco espacio. Y yo me pregunto, después de escuchar a Uber, después de escuchar a José Flores, nuestro presidente de Vigilancia, después de escuchar al senador Raúl Elenes, después de escuchar al doctor en representación de la CONAPESCA, después de escuchar a nuestro paisano, Ricardo Ramírez Marín, con el que nos une una amistad de hace años y que también es una gente comprometida con la actividad, después de escuchar a la senadora Nancy Sánchez, alguien que está trabajando con nosotros muy fuerte el tema de Hacienda, la miscelánea fiscal que nos pega fuerte, ¿no? Y todos los discursos fueron en la misma línea, no se contrapusieron ninguno. Estuvimos de acuerdo en todo lo que se planteó, el programa de inspección y vigilancia, fuerte, lo que leyó el documento que trajo mi paisana Ana María Frías, muy completo, y si ustedes le quitan Yucatán y ponen Nayarit, ponen Sinaloa, ponen Baja California, es la misma problemática en todo el país. Entonces, si tenemos tanta convergencia y tantas cosas en común con respecto a la problemática, ¿por qué la pesca está así? ¿Por qué la pesca está día a día con el riesgo de desaparecer? Y esa pregunta, y discúlpeme que desvíe un poco el tema, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de poder decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué si todos estamos de acuerdo,
¿Por qué la pesca está así? Con esa enorme problemática que en ocasiones no es cuestión de presupuesto, es cuestión de voluntades. Y me queda perfectamente claro. Y aquí hay muchas voluntades, solo que falta coordinarlas. Y esa misma pregunta se la he hecho a diputados, se la he hecho a senadores, y le digo, entonces, ¿por qué las políticas públicas no son generosas con la pesca? Y me decían, no, es que la pesca no significa nada. Y nos decía un economista, que nuestros gobiernos anteriores tenían una inclinación fuerte hacia la economía. Y me decían, la pesca nomás representa el 2.5% del Producto Interno Bruto en el área agroalimentaria y el 0.08% en el Producto Interno Bruto Nacional. Por eso no le podemos dedicar tanto tiempo, por eso no puede ser una secretaría. Y le digo, espérate, una cosa es la parte económica y otra es la parte social. Aguas con lo que me estás diciendo. Y le decía yo, oye, ven acá, te voy a decir el bregar que hemos tenido como productores. En el 76, un departamento de pesca. En el 82, se convirtió en secretaría 12 años de un proyecto muy ambicioso y muy importante, el cual degeneró por corrupción. En fin, no vale la pena. Desaparecimos un banco pesquero. Digo desaparecimos porque somos parte del sector, ¿no? En el 94 nos rescata Semarnat y nos ponen allá otra vez en la cola, con la problemática que traía en aquel entonces la moda de la conservación y de una serie de cosas que pasaban. En el 2000 nos vuelven a crear comisión y no les digo cómo hemos andado con la actividad de aquí para allá como el niño malcriado que nadie quiere quedarse con él cuando los esposos se quieren ir de fiesta porque es travieso, y nosotros en la pesca no somos traviesos. Es una actividad noble, una actividad que genera empleo, que genera economía. Y yo le decía, no lo veas desde ese punto de vista, velo desde el siguiente punto de vista. La pesca nacional ocupa entre el 14º y el 17º lugar a nivel mundial, con ejemplos claros de aprovechamiento sustentable, como el caso del atún. Tenemos nosotros federaciones certificadas por el MSC, la langosta roja de Baja California está certificada, un ejemplo mundial, igual que las organizaciones que tenemos ahí. Tenemos en la TATA, tenemos realmente una cooperativa certificada camarón, tenemos FIPS que estamos trabajando en mejoras de captura en todo el país, como productores, todo el sector. Pero además, 263 municipios con influencia costera, 113 con costa directa y el restante con influencia costera. 20 millones de mexicanos tenemos una influencia de costa, tenemos una cultura de costa. En el camarón estamos en el top 10 de los 10 productores mundiales de camarón. Podremos ahí mencionar que la acuacultura sí ha arrasado mucho la pesca comercial. En el pulpo, pues aquí mis paisanos no me dejarán mentir, ganamos medalla de plata, de bronce, por el tercer lugar a nivel mundial. Tenemos ejemplos claros de que las cosas se tienen y se pueden hacer bien. El alcalde de Mazatlán dijo, hace años Mazatlán casi dijo se fundó por la pesca. Pues hubo movimientos revolucionarios y de conquista y de todo lo demás, pero la actividad económica número 1 era la pesca. Y así esos 263 municipios realmente han sido fundados por ranchos pesqueros y actualmente son ciudades progresivas. ¿Que tienen una alternativa de turismo? Sí, indiscutiblemente, pero la pesca sigue jugando un papel importante desde el punto de vista de la sustentabilidad, de la subsistencia del ser humano. Tuvimos gobiernos con una inclinación económica muy fuerte, pero actualmente tenemos un gobierno humanista, confiamos en nuestro presidente, confiamos en nuestros diputados, confiamos en nuestros senadores, que la pesca tiene que verse desde una visión social. Y la pesca cumple un requisito social indispensable, la seguridad alimentaria, y como seguridad alimentaria y el alto riesgo que se tiene actualmente con cárteles detrás de productos de alto valor adquisitivo, tiene que ser considerada un instrumento de seguridad nacional. La pesca es, en estos momentos, seguridad nacional. El mar lo es, pero la pesca no. Y es un ingrediente que tenemos ahí. Ahí viene mi primera propuesta. La pesca tiene que alcanzar el nivel de crear un Consejo de Seguridad Nacional que nos permita platicar en esa mesa
a todas las instituciones que tengan que ver con el tema de seguridad. No puede ser posible que en Yucatán nos roben motores, no puede ser posible que en Baja California se tengan que esconder nuestros líderes. Hace 15 días estuvimos en Guerrero, pagan piso los pescadores en Guerrero para poder salir a pescar. Eso no puede pasar. Lo demás, como decimos en Yucatán, son pepitas fritas, pepita y cacahuate. Porque si no garantizamos la inversión y la seguridad de la gente, realmente hablaremos en saco roto del tema de comercialización. Y disculpa, no era el discurso, pero no podía yo dejar de pasar esta parte importante para nosotros. Y una demanda muy, muy fuerte que tenemos. Y siempre le digo a los que conoce aquí Jorge Carlos hace tiempo, igual a la senadora, pónganse la mano izquierda aquí y traten de entendernos, y traten de razonar. Y cuando no lo entiendan, no razonen, hagan lo que hacemos los pescadores. Pónganse la mano derecha del corazón, porque la actividad de nosotros es noble. La actividad de nosotros genera empleos. Desvié un poco el tema, pero no quería perder la oportunidad de decirles esto, ¿no? El tema de la comercialización tiene que ver mucho con la pesca ilegal. Nosotros hemos dicho que hay dos flagelos grandes que pasan en la pesca actualmente. Uno es la falta de un ordenamiento pesquero y el otro es un programa contundente de inspección y vigilancia que nos permita garantizar que los recursos van a ser aprovechados por gente de bien, por gente que está realmente regularizada. No podemos dejar, cuando escuchamos estadísticas, que el 30-35% de la producción se va hacia la pesca ilegal, son números que hacen ruido. No venimos a hablar de presupuesto, que es un presupuesto que tenemos que hablarlo más adelante. Venimos a hablar de garantías. ¿No? Y en ese sentido, no pedimos nada a fondo perdido. Pedimos simplemente que nos den seguridad en nuestras costas, que nos administren bien la pesca, y nosotros hacemos la fiesta. Nosotros compramos el pastel, compramos la piñata, alquilamos las sillas, los muebles, ¿no? Es un clamor que tenemos todos en México, los que dedicamos a la actividad. Pocas veces tenemos la oportunidad de agarrar un micrófono y estar ante un grupo selecto y sobre todo ante senadores comprometidos, me consta. Sí, tenemos una agenda internacional muy fuerte con respecto a la parte de la comercialización. Indiscutiblemente, tenemos el problema de la vaquita marina en el Alto Golfo, ya he hablado, en donde hay un embargo permanente para todas las especies que se capturan en la zona de los compañeros, no son de Baja Sur, están ahí más arriba, ¿no? Tenemos el embargo que se acaba de liberar con respecto al camarón, que fue algo que impactaba, ¿no? Estamos hablando de que la principal pesquería del país estaba sin poder meter un camarón en Estados Unidos. Hablamos de que vienen cosas fuertes en el Golfo de México si no nos aplicamos con el caso del Huachinango, porque puede llegar a un embargo mucho más amplio con el mero y con otras especies, ¿no? El pepino de mar, que muy acertadamente el señor senador Marín nos dijo que el proceso que se tuvo con respecto a la prostitución que se dio en las comunidades por el dinero que generaba el pepino de mar. Es una agenda internacional con los mercados que exigen que las cosas se hagan bien para que nuestros productos puedan ingresar ahí. Y si no lo hacemos bien, vamos a tener problemas de venta. El 80% de nuestra producción se va hacia afuera. Mercados importantes, como el caso del mero que se va a Estados Unidos, es el pulpo que se va a la Comunidad Europea, productos como el abulón, como la langosta roja, que tienen un mercado asiático 100%. El camarón, que el 80% de la producción se va a Estados Unidos, corre riesgos si no hacemos una agenda compartida con la pesca y con las autoridades correspondientes. El tema de la trazabilidad, que ya estamos totalmente de acuerdo, la trazabilidad va a evitar mucho la pesca ilegal. Yo quisiera que se revisaran los convenios que tenemos con estos países en donde a veces sí agarran ventaja con respecto al tema del intercambio comercial, pero sí también hay que hacer una agenda de compromiso, de responsabilidad con estos mismos países que actualmente realmente están exigiéndonos hacer las cosas de una manera muy, muy ordenada. El tema de las certificaciones sanitarias, es necesario crear una comisión o un comité que no estén involucrados la Secretaría de Economía, donde esté involucrado COFEPRIS, SENACICA, para ir a la vanguardia. Nos acaba de pegar una pandemia
y me corto la mano izquierda, porque la derecha pues me sirve mucho para firmar, que si no hay regulaciones internacionales en materia de sanidad, realmente no estaríamos hablando acá. Va a haber regulaciones, hay países que se están preparando, que están manejando protocolos de exportación y de exportación para que nuestros productos puedan entrar ahí de manera sana. Pero nos invaden 50.000 toneladas de producto de China con aranceles bajos y sin ninguna certificación existente. Con eso concluyo. Muchísimas gracias por el tiempo. Nada más. Pues realmente notable la intervención de nuestro compañero. Muchas gracias por la sinceridad, José Luis. Es fundamental en estos foros, pues decirnos las cosas cara a cara, para eso son. Y ahora vamos a escuchar la intervención del licenciado Alejandro Bonilla Muñoz, quien viene en representación de la Subsecretaría de Comercio Exterior. El licenciado Alejandro Bonilla Muñoz es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con más de 25 años en el servicio público. Destaca en su actividad profesional la participación en las negociaciones comerciales internacionales para alcanzar los tratados de libre comercio de los que México es parte. Actualmente se desempeña en la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, responsable de las negociaciones e implementación de los compromisos internacionales en las materias de contratación pública, propiedad intelectual, laboral y de medio ambiente. Por favor, señor licenciado, sea usted bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, senadora, asistentes todos, miembros del presidium. Creo que, como ya se dijo anteriormente, la ventaja y desventaja de tener la participación al final casi de las sesiones es que ya mucho se ha dicho. Lo bueno es que aquí se ha dicho muy bien, y bueno, pues creo que esto me va a llevar a concentrarme en algunos elementos relacionados directamente con el tema de tratado de libre comercio, comercialización de productos de la marisquería y de la pescadería, perdón, y también, bueno, pues algunas reflexiones sobre lo que ya se ha discutido profundamente y de manera, repito, muy bien hecha en este foro. Entonces, hace tiempo el comercio de productos pesqueros en el mundo, pues básicamente teníamos dos elementos siempre en la mente. Uno era relativo a los aranceles, es decir, al impuesto que se paga por incorporar el producto a un mercado extranjero, y el otro eran las medidas sanitarias y fitosanitarias. Creo que estos dos temas son muy conocidos ya por todos, es la columna vertebral del acceso que tienen los productos de un país hacia cualquiera otro. En el caso de la pesquería, bueno, pues los temas de las medidas sanitarias y fitosanitarias siempre han sido muy relevantes. Primero, bueno, pues porque estas medidas protegen la vida y la salud de las personas en cada uno de los países. El otro es que a través de los tratados de libre comercio, de los capítulos dedicados a esta materia, bueno, pues aseguran que estas medidas sanitarias y fitosanitarias no se conviertan en un obstáculo innecesario al comercio. Es decir, todos estamos conscientes de la bondad que representa tener esta seguridad, pero también cuidamos que no se convierta en una limitación o en un obstáculo al comercio, y es por eso que también se regulan estas medidas a través de los capítulos en los tratados. Y el tercero se refiere a, bueno, pues fomentar el desarrollo y la adopción de normas basadas en la ciencia, es decir, el desarrollo tecnológico, científico en todas estas materias durante los últimos años ha sido pues muy veloz, ha alcanzado a todos los países involucrados en este comercio de productos de la pesquería, y bueno, pues también es, repito, uno de los elementos que siempre tenemos en la mente. Pero ¿qué pasa? A partir de unos años para acá, es decir, a partir de la negociación del Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, el TIPAC, y el TEMEC, el Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, bueno, pues hubo una renovación de los elementos que tienen que ver con la actividad de intercambio comercial en materia de pesquería. Nosotros, a través del TIPAC, el Tratado Transpacífico, bueno, pues incorporaron
unas disciplinas que tienen que ver con que la política comercial y la política ambiental pueden y deben estarse complementando mutuamente. Es decir, se incorporaron elementos de la agenda progresista que existe a nivel internacional y uno de ellos pues tiene que ver con el medio ambiente. El medio ambiente es uno de los temas que mayor evolución ha tenido en los últimos años y que ya forma parte de los compromisos internacionales de los que México es parte. En el caso del TIPAD, repito, tenemos disciplinas muy específicas que tienen que ver con el ordenamiento pesquero, con las subvenciones, de tal manera que no contribuyan a la explotación de ciertas especies, y el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, como se establece y se define en estos preceptos. Entonces, si bien el TIPAD, que fue el acuerdo que entró en vigencia antes que el TEMEC, ya prevé unas disposiciones, repito, en materia de medio ambiente, el TEMEC todavía más allá. El TEMEC tiene un capítulo relacionado con la pesca de captura marina silvestre, tiene también un artículo definido para el manejo sostenible de la pesquería, la conservación de especies marinas, subvenciones a la pesca e igualmente la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El cumplimiento de esas disposiciones es prioritario, no solo por la importancia que reviste el dar cumplimiento a los compromisos internacionales, sino porque estas disposiciones están precisamente diseñadas para tener un impacto positivo en la sostenibilidad del sector. Es decir, ya no solamente estamos hablando del beneficio inmediato que genera el comercio internacional, sino también de la posibilidad de que este se convierta en una actividad sostenible en el tiempo y que no vaya lesionando los ambientes naturales y sobre todo también y de manera directa pues el ambiente social y económico de quienes participan en estas operaciones comerciales. Entonces, bueno, pues esto es la diferencia, es el tercer elemento que en este momento deberíamos de tener muy en cuenta cuando hablamos de posibilidades o necesidad de exportar nuestros productos mexicanos hacia otros mercados. Entonces, bueno, pues la continuidad de la industria pesquera y la posibilidad de seguir posicionando los productos pesqueros en los mercados extranjeros tienen que ver hoy más que antes con dar cumplimiento a los requisitos que en materia de temas ambientales están dispuestos en los tratados. Ya se han dado algunas cifras sobre la relevancia que tiene el comercio de estos productos. Las exportaciones, bueno, pues van más allá de los 900 millones de dólares y según los datos para el 2021 del INEGI, bueno, pues el 56% de estas exportaciones van al mercado de Estados Unidos, nuestros socios TEMEC. En el caso de las importaciones, que también en este sector pues son de una magnitud relevante, más de 700 millones de dólares, ahí la condición de principal proveedor para México pues no es Estados Unidos, sino es China, con cerca del 36% de nuestras importaciones en estos productos. Entonces, bueno, pues el sector de comercio exterior es relevante en esta industria, en este sector productivo. Ya se mencionó hace algunos minutos con la exposición de Mariana Asís, bueno, pues que ya está teniendo un impacto en la operación, en el sector pesquero, pues algunas decisiones en materia comercial. Uno de ellos es el embargo de camarón, que ya se hizo del conocimiento. Hace algunos meses fue muy sonado este embargo de camarón por parte de Estados Unidos. Esta fue una práctica, una política interna, es decir, Estados Unidos implementó una de sus medidas internas que tienen que ver, bueno, pues también con lo establecido en tratados, pero básicamente con que Estados Unidos lo que requiere es certificar que los países de los que importan camarón tengan medidas comparables a las que Estados Unidos implementa para proteger y evitar la captura incidental de tortuga marina durante la pesca de camarón. La CONAPESCA sostuvo pues, diálogos con las autoridades de Estados Unidos, se buscó una solución mutuamente acordada, y así es como se establecen los tratados, pues para evitar este embargo.
En septiembre de 2021, afortunadamente, las autoridades de Estados Unidos hicieron una visita a las pesquerías mexicanas en los estados de Tamaulipas, Campeche, Sonora y Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos y sus representaciones pudo constatar el correcto uso del dispositivo excluidor de tortugas, y a partir de esta actividad conjunta del 19 de octubre del año pasado se notificó formalmente pues, que se reanudaba la exportación. Esto fue posible gracias al trabajo coordinado entre autoridades mexicanas y autoridades de Estados Unidos, obviamente con la participación de todo el sector, de la parte productiva, la parte privada, en fin, generando todas las evidencias que permitieran precisamente, bueno, pues, hacer manifiesto el esfuerzo que se ha hecho para poder, bueno, pues, respetar este uso de dispositivos excluidores de tortugas. Entonces, bueno, pues eso es uno de los ejemplos en donde la cooperación, la actividad que tanto la autoridad mexicana, el sector productivo y las autoridades de las otras partes nos han llevado a, en el marco de los tratados, tener diálogos mucho más expeditos, mucho más profundos y con el objetivo muy claro de que se trate de una industria que represente un beneficio para todas las partes de un acuerdo. Otro tema que también ya se mencionó es el de las lanchas y la denegación de acceso a los puertos estadounidenses de embarcaciones mexicanas. Este es más reciente, el 7 de enero las autoridades de Estados Unidos notificaron, dieron a conocer que a partir del 7 de febrero pasado, pues se denega a las embarcaciones mexicanas acceso a los puertos de Estados Unidos. Esto también es una medida que se adopta con base en la legislación interna de Estados Unidos y bueno, pues esto sí tiene un impacto negativo en el sector, debido a que bueno, pues las embarcaciones que tradicionalmente podían ir a cargar combustible a los puertos de Estados Unidos hoy no lo están pudiendo hacer, y eso tiene un impacto en la eficiencia que nuestros pescadores pueden estar o incorporan en su actividad. Entonces, debido a la incursión de estos pescadores mexicanos de lanchas en zonas económicas exclusivas de Estados Unidos, es que se impuso la medida. Se han tenido actividades a partir del 7 de enero que se da a conocer este embargo. Hemos tenido actividades fuertes. De hecho, el pasado 14 de febrero se llevó a cabo una sesión de consulta técnica entre autoridades mexicanas y de Estados Unidos. Las consultas técnicas son el mecanismo previsto en la legislación de Estados Unidos para lograr un acuerdo y un compromiso que permita la recertificación. Las autoridades mexicanas expusieron los esfuerzos que México venía haciendo para prevenir y sancionar la incursión de lanchas, así como las medidas adicionales que se tomaron desde enero de este año, particularmente la intensificación de actividades de inspección y vigilancia por parte de SEMAN y con la pesca. Como resultado de esta reunión celebrada en febrero, bueno, pues se acordó hacer algunas otras consultas adicionales en grupos técnicos que sean mucho más específicos y profundizar en las distintas aristas de la problemática. Aquí nuevamente la voluntad de la autoridad mexicana, la voluntad de la autoridad de los socios, la participación de la industria es que nos tienen que generar pues elementos creativos, elementos que permitan que la cooperación y estas ganas de hacer las cosas juntos pues nos refieran a la solución de la problemática. Yo considero que mucho de lo que tenía aquí preparado también ya se ha mencionado y no quisiera ser repetitivo. Me gustaría cerrar mi participación con 5 reflexiones. La actividad pesquera tiene un impacto en la vida nacional, no solo en lo económico, sino también en lo social, y hoy ya es parte de la agenda del comercio internacional. Las reglas para el comercio del sector de pesquería han cambiado en el mundo. No es solamente un tema que está ocurriendo en México, es decir, hoy en día todo el comercio de pesquería a nivel mundial ya ha tenido una evolución, repito, incorporando los temas de las agendas progresistas que tienen que ver con el medio ambiente. México está insertado en el comercio internacional y por lo tanto necesita impulsar un comercio sostenible que haga de esta actividad un valor, un activo en el tiempo. Y por último, bueno, pues que la colaboración entre las autoridades nacionales, internacionales, así como los respectivos sectores productivos de cada una de las partes, pues son la clave para hacernos más competitivos.
Y en este momento pues tenemos dos rutas, básicamente. Uno, aprovechar el momento de coyuntura para que México haga las cosas bien, es decir, que se incorpore en el ámbito internacional con el mayor cumplimiento de las disposiciones que están establecidas en los acuerdos y que nos posicione en un mucho mejor nivel en el comercio internacional, es decir, aprovechar estos momentos para salir beneficiados del proceso. O la otra ruta, la de seguir haciendo, o seguir dando seguimiento, buscando algunas soluciones que de entrada sabemos que no son las que pueden generar el beneficio último y el beneficio sostenido en el tiempo. Y esa ruta nos va a llevar pues, a tener una reducción en nuestra participación y que esta actividad tan noble pues, pueda en un plazo no muy largo pues, dejar de ser un tema de importancia nacional y pues que será lo menos deseable en este momento. Entonces, con esto concluiría mi participación, agradeciendo nuevamente al foro pues, poner estos temas al máximo nivel de la agenda nacional. Muchas gracias. Pues muy bien, señor licenciado Bonilla. Apreciamos el conocimiento que tiene del tema. Vamos a pasar en unos minutos, en unos momentos, a clausurar el evento, no sin antes agradecer a todos los panelistas, a los organizadores, al Instituto Belisario Domínguez, desde luego a la Comisión de Agricultura que preside la compañera senadora Nancy Sánchez, a los pescadores, a los dirigentes de organizaciones de pescadores y ecológicas y de organizaciones no gubernamentales como Oceana, que juega un papel muy relevante en el activismo sobre estos temas, y a todas las instituciones del sector público y privado que nos acompañaron. Yo quisiera, a partir de la intervención de nuestro compañero José Luis Carrillo, hacer algunos comentarios. Me parece que la pesca mexicana está en una coyuntura muy riesgosa. Es como la calificaría. Estamos ante una circunstancia y un contexto internacional poco favorable, poco comprensivo y poco amigable con la pesca mexicana. Yo quiero en primer lugar reconocer a los pescadores que no abandonan la actividad, su vocación heroica, porque hay que ser héroes para seguir vinculados con la pesca después de estos años de vaivenes en la administración pública. Algunos de ustedes saben que fui muy amiga de María Los Ángeles Moreno y por eso me involucré tanto en los temas pesqueros, porque muchas veces me permitía participar en reuniones de trabajo o en reflexiones sobre el asunto. Y les cuento una anécdota muy rápido. Cuando fui diputada en la 53 legislatura, era yo una diputada con cierta peso específico, menos en kilos que ahora, pero políticamente existían. Me dice el líder de la bancada: oye Beatriz, ¿y qué comisión quieres presidir? Yo le digo, pues pesca. Abro los ojos así, dice, pesca. Dice, ¿me estás jugando una broma? ¿Cómo vas a presidir pesca si eres de Tlaxcala? Ahí no hay ni siquiera un río, son unos charquitos, lo más que pescamos son ajolotes. ¿Cómo vas a presidir pesca si aquí es diputado, el diputado por Mazatlán, el diputado por el puerto de Veracruz, el diputado por La Paz? Me revientan si te propongo. ¿Desde dónde sabes que te gusta la pesca? Digo, que mi papá fue pescador, que yo soy cooperativista, que la pesca es un sector social, la alimentación, todos los argumentos que ustedes quieren. Desde luego no presidí pesca, me mandaron a volar y en fin. Pero lo que les quiero decir es que conozco el tema de las políticas públicas desde hace muchos años. Y yo creo que el sector requiere de un liderazgo.
Creo que el sector requiere de un proceso de articulación interna entre los grandes pescadores que tienen grandes empresas pesqueras que son mexicanos, los pequeños pescadores, los de alta mar, los de la costa, los ribereños, los de la pesca interior y los acuacultores. Y necesitamos hacer una estrategia para, aprovechando lo que bien decía el dirigente de la Confederación Cooperativa, acerquemos el tema a profundidad al presidente de la República. Porque hemos visto que este es un régimen en donde las cosas las decide el presidente. Los márgenes que tienen los funcionarios de otro rango no son muy significativos. Me parece que tenemos que organizarnos a tiempo, aprovechando que a Nancy le interesa mucho el tema y conoce y está cercana a los pescadores de Baja California, para en el periodo de receso armar un encuentro con los diputados. Necesitamos armar una alianza con los diputados y preparar un documento para incidir en el presupuesto. Y si no incidimos en el presupuesto, para que eso obligue a un diálogo en donde las autoridades le suban el nivel al tema pesquero. Yo le pido al licenciado Bonilla que nos haga el favor de informarle a la subsecretaria y ella, a la señora secretaria Tatiana Cloutier. Tal vez Tatiana pueda ser quien encabece el tema pesquero. Tal vez, porque Tatiana tiene orígenes sinaloenses, no está lejana al tema, y por la trascendencia que tiene en nuestra balanza de pagos internacional y por la importancia que tienen en los tratados recientemente firmados. No voy a hablar de lo que ya ustedes hablaron aquí. Yo traía algunos comentarios sobre las estrategias de comercialización internacional, lo que significó Ocean Garden, la ventaja de tener un articulador de los pequeños pescadores, un proceso de redes en frío que hemos estado planteando de hace 1000 años y que no logramos que haya financiamiento ni privado ni público para armar una estrategia de redes de almacenamiento en frío en los puertos. En fin, no voy a hablar del tema específico, más bien hacer este comentario de carácter político porque sí considero que es fundamental. Porque como estamos en un momento de riesgo, si no somos proactivos y muy contundentes y enérgicos en la defensa del sector, lo que nos puede pasar es que los vecinos del norte nos traigan a toallazos con un embargo un día, un embargo el otro y un embargo el otro día. Y nos puede pasar que cuando empiecen a implementar los países miembros del TPP toda la manga que les da en materia pesquera, tengamos una sorpresa ante la irrupción de productos internacionales en el mercado nacional. Entonces, creo que esa circunstancia nos lleva a plantearnos en una alerta ámbar para la pesca y yo solicitaría al licenciado Bonilla que con la colaboración de la Secretaría de Economía y del Instituto Belisario Domínguez se pueda hacer un seminario sobre qué dice el TEMEC sobre pesca y qué dice el TPP sobre pesca y cuáles son los riesgos y cuáles son los instrumentos que podemos tratar de aplicar al revés. Es increíble que haya un embargo por las lanchas rápidas que acceden al mar patrimonial de Estados Unidos, cuando hace cuántos años, cuántas décadas y cuántos lustros, no solo las lanchas rápidas, sino todo tipo de embarcaciones acceden al mar patrimonial mexicano y al Golfo de California. Entonces, habría que ver cuáles de los instrumentos pueden utilizarse también en favor de México y no solo en contra de México, y si podemos establecer algunos paneles en serio sobre lo que es
el riesgo que tienen nuestras pesquerías en nuestro mar patrimonial. Pues queridas amigas, queridos amigos, solo para decirles que yo me sumo a la voluntad de los senadores que estuvieron presentes, que cuenten conmigo para diseñar una estrategia que nos permita visibilizar con mayor energía la problemática del sector pesquero y lo resumo en las expresiones de nuestro compañero José Luis Carrillo. Exigir garantías es lo menos que se puede hacer. Es la obligación de las autoridades dar garantías. El tema del presupuesto, pues tendremos que debatirlo y ver y si hay líneas de... Pero las garantías es la obligación de las autoridades dar garantías. Debo decirles que yo no tenía tan claro lo grave que está siendo el tema de inseguridad para ustedes. No lo tenía tan claro. Me comprometo, yo soy miembro de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, a preparar una nota al respecto para que el tema pueda también considerarse. Así es que es muy útil lo que escuché y lo que aprendí de ustedes. Y con esas consideraciones, siendo las 3 de la tarde con 47 minutos, les ruego ponerse de pie y ofrezco disculpas porque yo no puedo. Declaro clausurados los trabajos de este foro, retos de la pesca en México, pesca ilegal, pérdida de certificaciones para exportación y deterioro de especies pesqueras. Que sea para bien de los pescadores de México. Muchas gracias por su participación. Tercera y última mesa, apertura de mercados a los pescados y mariscos mexicanos, del foro Retos de la pesca en México.